Padre, bienvenidos como siempre, y doy la bienvenida, como no puede ser de otra manera, a José María Gómez, que pues, es un honor para nosotros tenerle siempre aquí, ¿no? Yo le decía el otro día que, y yo soy una persona, algunos me conocéis, de mucho comer, que es bueno quedarse con hambre, ¿no? Entonces la otra vez nos quedamos con hambre de verso, ¿no? Y aparte de eso, yo creo que de la manera que nos lo dijo, de la manera que piropeó a nuestro cuerpo y a nuestro pueblo, y en realidad a todos los lagarteranos y lagarteranas, porque yo creo que era de bien nacidos ser agradecidos y que repitiera de nuevo. Me imagino que traerá algo nuevo, nos da igual, si es lo mismo, pues también. Quería hacer también un agradecimiento especial al honrarnos con su presencia, el otro escritor de la comarca, José Castaño, bienvenido, de Rueda. Pues si no lo conocéis, es el director de Aguazar, que obra de Dios. Es siempre un honor tenerte entre nosotros. En fin, yo creo que ya voy a dar la palabra a José María, por si acaso no entretenemos mucho, por si luego alguno tenemos que ir al ensayo general. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Lorenzo, por tu invitación. También este año, se cumple un año desde que hicimos estos piropos, estos versos al corpus lagarterano, que básicamente pues, serán cantados, serán recitados aquí, un poco retocados y remozados, según me habías un poco insinuado, porque, bueno, pues parece que habían gustado bastante esos elogios, ¿no? Yo me gustaría, sin embargo, hablar de un lagarterano por el que tengo una gran ilusión y haber contribuido a su descubrimiento, que es Fray Juan de los Ángeles, el más ilustre lagarterano que ha habido, aunque se ha descubierto tarde, no hace muchos años, su origen lagarterano, o al menos, eso sí, que fue bautizado en Lagartera. De Fray Juan de los Ángeles, que es uno de los más importantes escritores de los siglos de oro, vive entre 1536 y 1609, quiere decirse que está próximo el cuarto centenario. Y ya me ofrezco para lo que haga falta, porque tengo buena relación con los lugares fundamentales de Fray Juan, como es el convento de San Juan de los Reyes de Toledo y como es el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, que es donde él murió, donde fue confesor en sus últimos años y confesor de la emperatriz, y allí precisamente pronunció sus más importantes sermones, siendo verdaderamente admiración de la corte, y estando pronunciando uno de esos sermones, estaba su padre también allí, que había ido a verle, era un anciano, y bueno, pues estando rodeado de la nobleza de la corte, dijo: hagan paso vuestras mercedes, que mi señor padre viene a escucharme, ¿no? Y su padre, que era de esta tierra nuestra, posiblemente habitaban en La Corchuela, y referencias, allí vivía su hermana, sabemos que estaba su padre, luego es fácil que, y los datos que teníamos era que, bueno, procedía de La Corchuela, estaba relacionado con La Corchuela, y por eso, pues yo fui uno de los promotores del monumento que tiene Fray Juan en La Corchuela, ese precioso monumento en piedra. Pero estando organizando todo este homenaje, cuando estaba yo pues un poco describiendo la vida en aquel acto, luego se me acercó vuestro paisano y mi admirado amigo Julián García Sánchez y me dijo: José María, entonces Fray Juan se llamaba Juan Martínez y fue el confesor en las Descalzas Reales.
y me lo dijo ya allí, pues fue bautizado en la iglesia de la Gatera. Digo, bueno, el libro parroquial de la iglesia de la Gatera, el libro de bautizados, es junto con el de Guadalupe, son los libros más antiguos de España, que se conservan, los libros de la iglesia. El libro de bautizados de la Gatera se conserva desde finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, o sea que desde 1536 ese dato se incluye, me lo enseñó, y efectivamente un sacerdote sin duda había escrito, ya luego después, ya de muerto, Fray Juan, como se llamaba el niño Juan Martínez, lo podemos ver en el libro de bautizados. Juan Martínez fue bautizado tal día del año 1536 y al lado un sacerdote posteriormente debe escribir. Este es el que después fue confesor en las descalzas reales y de la emperatriz Margarita. Y lo tiene anotado allí. Y a través de ese dato conocimos que, claro, ese Juan Martínez, que es como sabíamos que se llamaba en el siglo, en el mundo, se llamó Fray Juan de los Ángeles, pues es como enhebramos el dato de que efectivamente fue bautizado en la Gatera. Luego hay que suponer que o nació en la Gatera o, bueno, si la Conchuela entonces dependía del curato de la Gatera o como fuera, pero al fin y al cabo hay que considerarle profundamente vinculado a la Gatera. De suerte que que es uno de los más importantes escritores de la lengua castellana, no desmerece sus libros místicos, no desmerecen ni de San Juan de la Cruz, ni de Santa Teresa, ni mucho menos, o de nuestro también casi paisano vecino de lo que es San Alonso de Orozco, mucho menos. Yo he traído aquí fotocopias de uno de ellos. Son varios volúmenes como estos, en letra muy menuda, estos comentarios al cantar de los cantares de Salomón, que es una auténtica maravilla, una delicia de estilo y de erudición. Había leído todo lo habido y por haber, se sabía las Sagradas Escrituras de memoria y a los santos padres que los cita con una agilidad impresionante. Es el gran místico franciscano. Si Santa Teresa y San Juan de la Cruz son los místicos carmelitas, si San Alonso de Orozco es el gran místico agustino, Fray Juan de los Ángeles es el gran místico franciscano, porque su ilustre predecesor, San Pedro de Alcántara, no es propiamente un escritor místico, y lo digo porque San Pedro de Alcántara también está muy vinculado a nuestra comarca, a nuestra tierra, y sin duda pues, debió ser el mentor o uno de los que iniciase en el camino de la religión franciscana a Fray Juan de los Ángeles. San Pedro de Alcántara había fundado el convento de Rosarito, y estaba muy devotos, eran los condes de Oropesa de San Pedro de Alcántara. Luego fijaos qué elenco tan importante de grandes hombres, lumbreras, las auténticas lumbreras de la Iglesia, los que verdaderamente forjaron la gran espiritualidad. Todos ellos vivieron profundamente la pobreza y la religiosidad más profunda, que es lo auténtico en la religiosidad cristiana, ¿no? Estamos hablando de San Alonso de Orozco, de San Pedro de Alcántara, todos estos de nuestra comarca. Fijaos bien, de Fray Juan de los Ángeles, como no, San Juan de Dios, el fundador de los hospitales y el gran apóstol de los pobres y de los enfermos, que también se cría en nuestra tierra y que fue pastorcillo durante muchos años en Torralba de Oropesa, ¿no? Bueno, sí, San Juan de Dios. San Juan de Dios, cuando tenía 7 años, lo traen, parece ser de un pueblecito de Portugal que se llama Montemor o Novo, Montemayor el Nuevo, y cuando no había cumplido aún los 7 años, lo trajo un cura, un clérigo, y lo dejó al lado del altar. Allí se lo encontraron al lado del altar en la iglesia de Oropesa. Y lo recogió el mayordomo,
Sí, el mayordomo del conde, que estaba al tanto del mayoral del conde, estaba al tanto de sus rebaños, de sus ovejas, etc. Que fundamentalmente las tenían en Torralba, porque todo eso era del conde de Oropesa, y allí se crió como pastorcillo. Durante más de 30 años vivió en Oropesa y en estas tierras nuestras como pastorcillo San Juan de Dios, que después marchará a Granada y allí fundará los primeros hospitales. Él iba, pero ya lo hacía por allí, por nuestros pueblos. Se colocaba una estaca en los hombros y le llevaba 2 ollas. 2 ollas colgando, iba pidiendo: si dais por Dios, para vosotros mismos. Si dais por Dios, para vosotros mismos. Es decir, lo que deis por Dios, porque era para ayudar a todos los pueblos, a todos los pobrecitos de nuestros pueblos. Y bueno, no voy a decir cómo curaba las heridas de las pobres ancianas, esas heridas que le salían a las pobres ancianas en las piernas. Por eso decían que era saludador. ¿Sabéis lo que era un saludador? ¿No sabéis de aquí lo que era un saludador? La gente mayor de los pueblos no tenía que saber lo que era un saludador. La que estaba en Abarcán era una saludadora. Eran aquellos que curaban con la boca. Eran los que curaban con la boca. Sobre todo la rabia. Además, la rabia... Sí, los llamaban curanderos, pero no es que fueran curanderos. Es que las picaduras venenosas, el único sistema que había era con la boca, succionarlo con la boca. Era curandera. Sí, de Navarcán. Pues San Juan de Dios también. San Juan de Dios, el hombre, también. Sí. También curaban con la boca. Pues San Juan de Dios curaba así, como él veía que, por ejemplo, hacían los animales, las cabras y las ovejas, con sus heridas, o con las de sus crías, lamiendo, así, curaba también. Fijaos hasta qué punto de humildad llegaba San Juan de Dios. Pero bueno, dejamos a nuestros ilustres personajes, estos grandes hombres que hicieron tanto por la gente de nuestro pueblo, ¿no? Porque desgraciadamente los condes y los poderosos lo que hicieron fue aprovecharse muchas veces de la gente de nuestro pueblo, pero estos que estamos diciendo ayudaron mucho: San Juan de Dios, San Alonso de Orozco, San Pedro de Alcántara o el mismísimo Fray Juan de los Ángeles. Pero bueno, no era esto en vísperas del Corpus lo que me había pedido mi amigo Lorenzo, sino que cantáramos el Corpus de la Cartera. Cantáramos el Corpus de la Cartera. Y voy a hacerlo con mis versos. Algunos os sonarán, otros los hemos retocado. Corpus Christi en la Cartera. Lorenzo, señor alcalde, además aprovecho para felicitarle en esta nueva coyuntura que inicia, que otra vez ha querido el pueblo que rijas los destinos de la Cartera. ¿Será que no lo habéis hecho?